Hola, buenas noches. Estamos ya viernes, hoy bastante más tarde de lo habitual, día complicado, día con múltiples cosas que al final, pues miren, nos hacen retrasarnos un poco mucho y como siempre decimos, pedimos perdón por estas horas que sabemos que son no las mejores horas para escuchar un programa de política en este país. Hoy vamos a centrarnos en casi 7 temas, vamos a intentar no alargarnos mucho para no irnos muy tarde. Y vamos a ir directamente con los temas para no entrar un poco en perder tiempo en dando un poco el índice. Y vamos a empezar hablando de eso que denominamos la clave de hoy. Para muchos, la clave de hoy obviamente ha sido que Bildu ha puesto orden, digamos, en el gobierno y se ha convertido en el apoyo al gobierno. Así rezan todos los titulares de la mayoría de los diarios y cualquiera que haya seguido la información, pues parece claro que Bildu ha apoyado al gobierno. Parece un hecho que no podemos discutir tampoco. Es así y punto. Les gustará más a unos, menos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya saben que intentamos siempre mirar más allá de las cosas más visibles. Y en ese aspecto creemos que lo que hay que destacar sobre todo no es tanto el apoyo de Bildu al gobierno, que llevamos diciendo desde hace días que el gobierno está prácticamente en la UBI, es decir, y ahora se apoyará lo que sea porque la fase terminal en la que está el gobierno, lo único que desea es mantenerse hasta el fin de la legislatura. Finales consideramos algunos del 2023, esperando que en algún momento salga, suene la flauta, vamos a decirlo así, porque con gente como Bolaños se imaginarán que todo va a depender de loterías y cosas parecidas y puedan recuperar. Saben que ahora mismo no pueden plantearse ninguna elección y no pueden plantearse, que es lo más importante, dar cancha a lo que ellos consideran el enemigo. Y el enemigo les avanza por izquierda, por derecha, es como el desembarco en Normandía, que vienen en oleadas y parece que las defensas del PSOE no pueden con eso. Y la clave para nosotros lo de hoy de Bildu, pues miren, es la consecuencia, digámoslo así claro, pero la gran clave es que el PSOE adopta la postura de aislar bajo cualquier concepto al PP de Fijo. Son conscientes de que esto no es el de Casado, y aquí es donde viene la clave, el chip, digamos, que cambia con lo de hoy. Que recordemos que la estructura del PSOE hasta la salida de Casado era salvar al soldado Casado, porque sabían que con Casado las cosas pues no iban a cambiar. ¿Quién se acuerda ahora de Casado? ¿Dónde está Casado? Debe estar llorando todavía, como What Bill, por la pérdida, no lo sabemos, pero Casado no está. Y el no estar casado aparece el señor Feijóo, de la mano o no de la mano de Ayuso, que eso es una discusión que habrá que tener algún día en el programa, si van o no van juntos en esta estrategia. Pero la clave actual es que el PSOE cambia el chip porque es consciente de que seguramente en una situación hace unos meses hubiera ido de la mano de Casado sin ningún problema. Y Casado seguramente se hubiera abstenido en la votación de hoy y no hubiera pasado más que lo que llevaba pasando mucho tiempo. Pero ahora no pueden más que separarse para marcar un discurso diferente del PP de Fijo. Porque son conscientes que ahora no pueden ir a salvar a nadie. Porque Fijó no va con intención de ponerse un flotador delante de Sánchez, no, no, va con intención de llevarse a Sánchez por delante, más lenta, más rápidamente. En el caso de Fijó sabemos que más pausadamente. Y eso hace que el PSOE tenga la necesidad de aislar al Partido Popular, sobre todo luego de que haya visto que esa táctica que llevaba mucho tiempo haciendo funcionar y que conseguía sus resultados, que era tildar a Vox de ultraderecha y tildar a todo aquel que estuviera con Vox de ultraderecha amiga, pues darse cuenta que tras el experimento de Castilla y León, pues no tiene mucho resultado. Mucha gente empieza a ser consciente de que el pacto entre PP y Vox puede no solo desbancar en Castilla y León, no solo puede desbancar en Andalucía, sino que puede desbancar en toda España a este gobierno del Partido Socialista de Sánchez. Y ese pacto, esos votos ya no dan miedo, porque fíjense el detalle importante en esta parte del análisis.
Y era algo evidente, porque a veces en este país la propaganda, los eslogans que ha lanzado el gobierno y los medios prostituidos han confundido a mucha gente que ve al final detrás del bosque y dice, mierda, pero si esto era más fácil de lo que parece. Porque al final, como hemos explicado en repetidas ocasiones, Vox es una escisión del PP. Y como escisión del PP, hubieran sumado hace 10 años un grupo suficientemente homogéneo para desbancar al Partido Socialista. Recordemos el detalle, Podemos no es una escisión del Partido Socialista, lo cual es diferente. Podemos, en todo caso, era una escisión, o llámenle como quieran, de lo que en su momento fue el Partido Comunista, que está integrado en Podemos, y suman votos que antes quizá no tenían y que seguramente luego no van a tener. Pero los votos de Vox y del PP, nunca debemos olvidarlo, eran los mismos. Lo explicábamos, por ejemplo, en Castilla y León, cuando Aznar era presidente de Castilla y León. Y eran los mismos cuando Aznar ganó las mayorías. Y eran los mismos incluso cuando votaban las primeras elecciones a Mariano Rajoy. Y esa realidad es inescultable. Y esa realidad que hasta hace, como quien dice, unos meses antes de la salida de Casado, parecía sorprendentemente inabarcable, parecía algo que no había manera de que pactaran. Y uno decía, pero vamos a ver, si ustedes nacen de los mismos padres, son hermanos. Y si son hermanos, júntense el día de Navidad y coman juntos aunque no se hablen, porque tienen puntos en común. Y esa es la realidad que en el PSOE se han dado cuenta estos días, que ya no tienen a salvar al soldado Casado, sino que tienen al enemigo, Feijóo, a las puertas de casa. Y al enemigo, ni agua. Las ofertas del enemigo, ni leerlas. Las peticiones del enemigo, ni leerlas. ¿Qué puede dañar más al enemigo? Que pactemos con los malos malotes del circo, que obviamente son Bildu. Y ahí es donde creemos que el PSOE se despista y bastante. Y es donde reza, vamos a decirlo así, con un término más religioso, reza directamente a buscar el enfrentamiento, en las ideas obviamente, con el Partido Popular. Porque sabe que esos pactos con Bildu jamás pueden servir al Partido Popular más que nada para manejar contradicciones del propio Partido Socialista. Y la realidad no debe esconderse, que esos movimientos acaban haciendo un efecto contrario al que el PSOE a veces creía hacer con los movimientos que citaba de la ultraderecha. Recordemos, a nadie le da miedo, o a poca gente le da miedo, el pacto ya entre PP y Vox, como se ha visto en Castilla y León, fuera de los medios prostituidos y los mensajes de algún ministro disparatado, pero a muchos votantes del Partido Socialista el pacto con Bildu no les gusta nada. Y lo inteligente aquí, obviamente, sería explotar, como se está explotando en la parte comunicativa, ese pacto con Bildu como un gran error del PSOE. Y el PSOE, insistimos, el problema no lo tiene con la oposición. El problema no es que Feijóo se lleve votos a patadas. No, lo hemos dicho en 20 ocasiones, lo veremos en 50. El problema no es que Feijóo sea un tigre en el liderazgo, que lo hace, por cierto, aunque no lo parezca, de una manera pausada, una manera a lo gallego, que en España ya veremos si funciona o no. Pero la realidad, y es así que es inescultable, que la llegada de Feijóo, la toma de decisiones de Feijóo, como la de Castilla y León, es suficiente para girar la tortilla. Porque antes de la llegada de Feijóo, el complejo del señor Casado y su equipo era pactar con sus antiguos compañeros de partido, la escisión de Vox. Y el PSOE lo sabía y tiraba de ese complejo del PP, presionando con medios, presionando con todo, para lograr que se alejaran de cualquier atisbo de conseguir un pacto en común. Una vez fuera Casado, oiga, el escenario cambia poco. En cuanto a votos, etcétera, lo que cambia realmente es la política de pactos.
Y pasamos de un PP acomplejado, incapaz de pactar con sus escindidos, a un PP, oiga, que si sumamos con los que eran antes de los nuestros, pues estamos en lo que pasaba en el 2008, 2009, 2010, 2001, 1990. Estamos en la misma situación. Y si de aquellas sumábamos, ¿por qué no vamos a sumar ahora? ¿Porque nos critica el PSOE? ¿Porque el PSOE es capaz de pactar los que en aquella época, años 90, mataban a sus propios miembros? Y algunos ven que eso es un error grave del PSOE, porque el PSOE podría haber cogido la mano del PP en este caso, como se ofreció, y seguramente el que hubiera quedado peor parado de esta situación, curiosamente, a lo mejor hubiera sido el propio PP, porque mucho votante hubiera derivado hacia Vox, vamos a decirlo así de claro, y el PSOE seguramente hubiera quedado intocable con sus votos. Pero claro, hay un matiz importante. Eso el Partido Socialista Sánchez no lo podía hacer. Y ha optado por tirar hacia el camino del bosque, hacia el camino de subir la montaña, donde parece que lo único que va a hacer es lo que algunos llevamos diciendo hace semanas y meses, que el único que va a sacar a Sánchez del gobierno va a ser el Partido Socialista, porque el Partido Socialista es cada vez más consciente de que la deriva de Sánchez por sobrevivir en el cargo les va a llevar a los peores tiempos de su historia. Incluso a tiempos como el Partido Socialista francés, que está en vías de extinción. El único responsable de todo esto es obviamente Sánchez y su locura de políticas de la mano de Bolaños, que un día le lleva a Bildu, otro día le lleva a yo que sé. Para nosotros nos da que Sánchez, por sobrevivir, sería capaz de pactar hasta con Vox. Miren lo que decimos, porque al final Sánchez no hace política. Sánchez lo que está haciendo es simple y llanamente supervivencia política. Algo que es bastante diferente a lo real. Y luego ves situaciones como que si hay que sacrificar a uno, se sacrifique. Si hay que sacrificar a la ministra Robles, la sacrificamos, la crucificamos y la quemamos. Hasta el Bolaños, que parece que es la alma viva ahora mismo, con todo el respeto, con bastante menos capacidad intelectual que cualquier otro que haya gestionado vamos a decir, un gabinete de presidente, aunque sea técnicamente ministro, ha dicho que ella va a su aire, como diciendo, ¿y a mí qué me explican de la señora Robles? Que curiosamente se está ganando el respeto de mucha gente. Nosotros ya tenemos la opinión sobre este personaje, por eso la llamamos Guadiana, porque un día puede ganarse el respeto y al día siguiente puede tirarse de un puente. Y la realidad, y eso sí que parece indiscutible, es que Robles podría ser sacrificada por el propio Sánchez en esta deriva para conseguir el apoyo del independentismo. Es una situación curiosa que emana, como saben, hoy se ha concluido con el tema, por cierto, de la Comisión de Secretos Oficiales, donde aparece la CUP, Bildu, etc. Bildu, obviamente, ha tenido una recompensa tras su pago. Recordemos que han votado a Bildu los diputados socialistas. ¿Quién le va a decir? Alguno de ellos, amenazado en su momento por ETA, pues ahora dándose un abrazo y un beso en la boca. En fin, son cosas que sorprenden. Pues como decíamos, en la Comisión de Asuntos Especiales, el decreto que se ha aprobado, y la realidad es que se van sabiendo cada día más cosas del origen de todo este tema. Recuerden que todo viene de un informe de una empresa canadiense, y uno de los autores de ese informe, un tal Elías, no nuestro Elías, obviamente, pues resulta que se ha sabido hoy que está siendo investigado por la Audiencia Nacional como cerebro del tsunami democrático. ¿Saben aquello que quería incendiar las calles, que llegó al aeropuerto de Barcelona a colapsarlo con todo el respeto, le decimos, con tarados yendo caminando hasta el aeropuerto? Debían pensar que les vendría la independencia en un avión, yo qué sé. Pues resulta que se está considerando, o es considerado, el autor,
el cerebro, perdón, tecnológico de ese movimiento. Es uno de los investigados por el tsunami. Y aquí miren, y aquí vamos a decir las cosas con rotundidad. Creo que lo vamos diciendo desde hace años, pero en este tema somos bastante crudos y directos. Las frases de Robles en el Congreso ayer, pues son ciertas. O sea, tú tienes una gente que quiere destruir el Estado, una gente que intenta invadir o invade el aeropuerto de Barcelona, que obliga a usar a la policía métodos claros, que provoca heridos graves en el propio cuerpo y las fuerzas de seguridad del Estado, que provoca miedo, que provoca la huida de empresas de Cataluña. ¿Y qué pretenden que hagan? ¿Que no les investiguen? ¿Que les digan, macho, te doy un abrazo, que eres un campeón? Pues algunos, en eso. Mira, de las pocas cosas que compartimos con la ministra Robles. Compartimos lo de Robles. En esas situaciones hay que activar cualquier mecanismo para intentar evitar el conflicto. Y en ese aspecto, bajo autorización judicial, según parece, se informará en la próxima... Bueno, lo decimos ahora porque seguramente, como es una comisión de secretos oficiales, no se podrá decir, teóricamente. Pero ya verán como... Bueno, esto a lo mejor no lo filtran algunos diputados, vamos a decir así. Pero obviamente la comisión de secretos oficiales informará en el informe que se está preparando de que todas esas escuchas están bajo orden y supervisión judicial. Con lo cual no se acaba de entender que, sabiéndolo el gobierno, ahora vamos a explicar que sí se acaba de entender, sacrifique incluso esa mano tendida del Partido Popular con tal de colocar a Bildu en esa situación ventajosa. Solo se entiende, como decíamos, por esa ira, por esas ganas del gobierno de aislar al PP de Fijo y de sacrificar cualquier pieza en ese objetivo. Va a ser muy difícil, por eso, separar desde ahora la imagen del Partido Socialista y la imagen de Sánchez de Bildu, porque es cierto que habían gobernado con ellos en muchas ocasiones, pero es cierto que en la imagen de muchos españoles, secretos oficiales, conozcan o no conozcan la actividad del CNI, conozcan o no conozcan temas de gobierno, vincular a ciertos partidos extremos, como Bildu, como decíamos, Esquerra o la CUP, a los secretos de Estado, pues se hace cuanto menos un error y una gran sorpresa. Que luego haya servido para descubrir que partidos minoritarios, lo hemos dicho, con representación local, como los Canarios, el de Cantabria, el de Teruel, se apunten, sin dudas, a apoyar a amigos del terrorismo, amigos del tiro en la nuca, amigos de niños muertos. Oiga, pues lo hemos dicho esta mañana, insistimos, que los votantes de la señora de Canarias, del señor de Canarias, que los votantes del señor de Teruel y el señor de Cantabria, no es por ser maleducado, pero es que no sé sus nombres, pues se lo piensen mucho al votarles las próximas elecciones. Porque han confirmado otro tema fundamental, y es que hay partidos que están en el Congreso, que su única aspiración es defender sus intereses personales, para seguir cobrando esos sueldos de 5, 6, 7, 8, 9 mil euros o más, esas dietas por venir de lugares alejados, y llevar 10, 15 años con esa función. Son cosas claras, lo hemos citado muchas veces, son cosas veredes que escribiría Cervantes, pero es la realidad de las cosas. Lo de estos días, vamos a llamarlo así, lo de estos días nos ha servido o debe servir para ver la realidad de la política española. Que hay gente que intenta estar al servicio de todos y que hay gente que está al servicio solo de suyo o de los suyos, sin importarle lo más mínimo ni los ciudadanos ni la historia de este país. Y en ese grupo tenemos que juntar a todos esos partidos que hemos dicho, incluyendo obviamente al Partido Socialista, que quién lo ha visto y quién lo ve. Fíjense detalles, que partidos que nosotros hemos criticado a veces las actuaciones de sus líderes, estamos pensando en los
tránsfugas de Navarra Suma, por ejemplo, o incluso en el partido de Asturias, pues han demostrado coherencia y no se han vendido por un sueldo ni por un cargo, votando en contra, en este caso, de la candidatura del señor de las CUP. Y esa es la realidad que hay que empezar a ver en este país. Lo hemos dicho muchas veces, hay gente que hoy estaba desanimada, y no sabe mal decirlo, lo hemos recibido por mensajes directos, unos cuantos, bastantes, que esto no puede ser, esto es no sé qué. Nosotros seguimos pensando y seguimos diciendo lo mismo. Estas situaciones lo que deben servir es para abrir los ojos a mucha gente, que quizás todavía sean un 1%, un 4%, un 10%, pero lo doy abierto al menos a una, dos, docenas o centenares de personas la visión real de la política en este país. Y la visión real, lo hemos dicho hasta el principio, y eso es invariable. Bildu, un partido con los orígenes que tiene, no creo que haya que volverlo a explicar, ha sido el apoyo fundamental para que el presidente sobreviva. Pero Bildu, de la mano, porque eran 176 a 172, no lo olviden, de la mano de dos diputados canarios, de un diputado de Teruel, de un diputado de Cantabria. Con lo cual, insistimos en el mensaje de la mañana. Al final, Bildu, pues ha hecho lo que siempre ha dicho que iba a hacer. Aprovecharse de la situación para conseguir sus objetivos. No ha mentido a sus votantes. Y miren que nosotros podemos tener la opinión que tengamos de Bildu. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, por cierto, que nos reuniríamos con todo el mundo en el Congreso, más faltaría, porque pensamos que si están votados, se debe aceptar reunirse con cualquiera de ellos, aunque las ideas sean en las antípodas. Nos viene ahora un recuerdo de alguna reunión que hemos tenido estos días con gente en las antípodas lejanas nuestras, y alguno de ellos nos escucha. Y nuestra primera frase es que a pesar de las antípodas vamos a buscar puntos en común donde haya encuentro. Y alguno dirá, pues ese discurso puede ser el mismo que el de Sánchez con Bildu, pero hay un matiz diferente, porque no lo haya visto, que lo que reza en este caso no es el interés del Estado, porque el interés del Estado son las estructuras de Estado como el CNI, no, lo que está aquí trabajándose, y es el gran matiz, es el interés de una persona, Sánchez, en mantenerse en el cargo. Y en ese interés se ha sumado con Bildu los dos diputados canarios, bueno, una y uno, el señor de Cantabria y el señor de Teruel. Que expliquen, que den la cara, que expliquen ¿por qué hacen esas cosas? Porque está claro que Bildu lo ha explicado, insistimos, porque es su coherencia y es sus temas, y no se ha movido de su escenario. Pero los que sí parece han dicho una cosa y luego hacen otra, esos quizá deberían dar explicaciones. Nosotros en 24 o 48 horas, les aseguro, no hemos oído ni una. Están escondidos pensando que pase la marejada, y algunos pensamos que no debe ser una marejada, debe ser una tormenta que sea suficientemente efectiva, no para que pase nada, que nadie se confunda, no, para que sus votantes sean conscientes de que les han engañado, les han mentido por mantener el sueldo y mantener el cargo. Y esa realidad es la que es. Quien parece que va a arriesgar y ha tomado una decisión, bueno, o han tomado por ella, ha sido Macarena Olona, que finalmente es la candidata de Vox para Andalucía. Nosotros aquí, lo hemos comentado, hemos tenido unos discursos muy variables y vamos a ver si al final nos equivocamos o no, porque creemos que la gran clave de este movimiento sería que Macarena Olona pudiera superar al Partido Popular y ser presidenta de la Junta. Todo lo contrario, pensamos que es un movimiento equivocado. Ya no hablamos, que creemos que no pasará, de alguna encuesta de algún medio digital, de estos que a veces entre nosotros no son muy de fiar, que venía a decir que incluso el Partido Popular podía ganar las elecciones de la Andalucía siendo superior a todas las fuerzas de izquierda, con lo cual no necesitarían el apoyo de Vox. Quizás ese escenario sería el peor para Vox, porque no serían necesarios y Macarena Olona quedaría en el ostracismo de ser un partido
en Andalucía sin poder, de tener ningún cargo y de quedar fuera de la política nacional. Veremos cómo enfocan la campaña. Está claro que Vox no solo va a ir por el voto que algunos piensan, sino que va a ir por el voto de las clases más bajas. Y en ese aspecto le va a arrebatar voto a la izquierda, aunque algunos siempre dicen que eso es imposible porque son la ultraderecha, unos fachas, etcétera. Pues no. Ya ha pasado en otras comunidades. El voto de Vox, ya ha pasado en elecciones en Andalucía, el voto de Vox en Andalucía se puede nutrir de las clases más bajas. Y en eso el movimiento de Olona podría llegar a ser hasta inteligente, porque podría haber una sorpresa que muchos no se esperaran. El votante medio bajo en Andalucía no vota al Partido Popular. Tiene un tránsito muy claro. Y el problema que puede encontrarse el Partido Socialista con un mal candidato, o los partidos de izquierda que no sabe nadie muy bien por dónde van, es que mucho votante en una situación mala acabe cayendo en las manos de Vox. Y eso sería el éxito de Vox, porque conseguiría hacer como una pequeña pinza y podría dar unos resultados más sorprendentes de los que algunos esperan. Algunos creemos que la situación será Moreno necesitará a Vox para llegar al gobierno. Eso es lo que vemos claro. Creemos que el escenario que Moreno no necesita a Vox para llegar sin Olona era muy complicado. Con Olona creemos que es imposible. Y ese pequeño cambio existe, pero es que creemos que sin Olona seguramente las opciones de que hubiera pasado eso hubieran sido prácticamente escasas. Pero ahora con Olona creemos con rotundidad que la suma del PP y Vox será necesaria para el gobierno de Andalucía. Y habrá que empezar a ver la campaña, porque sin lugar a dudas va a ser una campaña donde veremos también qué movimientos hace el PP andaluz y qué movimientos hace Feijóo en este caso. Vamos a ver si esa simbiosis que estábamos diciendo antes y que nosotros hemos puesto en duda en muchos programas, si Ayuso, la liebre Ayuso, está corriendo para que salga luego el candidato Feijóo o está corriendo por libre para agotar al candidato Feijóo. Y en las elecciones de Castilla y León, unas elecciones donde todavía está al mando Casado, todo eso no se vio. En las elecciones de Andalucía vamos a ver si se ve. Porque está claro que la presencia de ambos candidatos parece necesaria para incrementar las opciones de Moreno, aunque Moreno está haciendo un papel personal en Andalucía que parece que es suficiente, pero el refuerzo con Feijóo y Ayuso nos va a permitir ver si es un binomio que trabaja en común o si es un binomio que va cada uno a su historia. Eso cambiaría mucho el tema. Como el tema parece que también puede cambiar mañana, debería, pero bueno, esto ya es un poco temas de moral. Mañana recuerden, mañana por hoy hay el juicio de Rejón, estamos hablando de un juicio que se pide como máximo 2 meses de multa, estamos hablando de una cosa menor, pero no deja de ser una condena. Y ya saben que en ciertos partidos, bueno, en ciertos partidos es muy curioso, sino que se gana Colau, cuando decía aquello, no, un imputado debería poner su cargo a disposición de sus votantes. A ellos las han imputado 2 veces y calladita. En fin, también otra que cobra bien y no dirá nada. Pero claro, entonces estos nuevos partidillos que habían salido para alcanzar el cielo, todas estas cosas de demandas y tal, era no, expulsión del partido, fuera del partido. Fíjense, han pasado de imputados, no, porque imputado de presunción de inocencia. Pues llegan a condenados. Estamos pensando en Echenique, en un tema de seguridad social, por decir algo, y ahora en Errejón, en este tema menor, pues solamente no se ve ir ni Dios. Pero vamos a ser sinceros, y es para echarse unas risas. ¿Pero ustedes creen que esta gente, que antes apenas pasaba de 1.000 euros, va a renunciar a 5 o 6 mil euros, más chofer en muchas ocasiones, más cosas, más casas en el caso de algún otro ministro como Yolanda Díaz, etcétera? Porque les condenen, hombre, pero no me sean ignorantes, por Dios. Claro que no van a renunciar a nada, porque viven de esto. Y el problema de esta gente es que son parásitos, que una vez se han puesto a vivir del dinero público, no los sueltas ni con aguarrás, que no sé si a un parásito se le suelta con aguarrás, pero saben que siempre queda bien la frase. En fin, mañana veremos este juicio corto
y vamos a ver cuál es la reacción a lo que sucede. Porque sí que hay cosas que es para ver reacción. Hoy han salido los datos del PIB de Estados Unidos. Curiosamente, el primer trimestre ha bajado un 1,4%. Y el problema no es la cifra, que bueno, que es mala, no, muy mala, pues se pensaba que podría ser positiva, sino el gran problema es que parece que está anticipando una recesión. Y claro, y bajamos de Estados Unidos a España, pero rápidamente siendo el mismo tema. Si en España el sector turístico, ojo la información que ha aparecido hoy, el sector turístico, que recordemos era más del 14% del PIB de este país, ¿saben cuánto va a recibir de los fondos europeos? Sí, sí, pueden, si están en la cama, agárrense al cojín, si están en un sofá, cojan la copa otra vez. El 0,92%. ¿Sí? Un sector que antes de la pandemia era el 14%, que ahora según parece está por el 6 o el 7%, por haber sido abandonado por el gobierno, sí, ese gobierno que nunca abandonaba a nadie, pues parece que va a recibir apenas el 0,92%. Luego dirán, ¿por qué mueren las empresas? ¿Por qué desaparece el turismo? Hombre, porque cuando el turismo para algunos partidos es una peste, pues pasa lo que pasa. Y vamos a acabar hablando obviamente de la invasión rusa de Ucrania con dos detalles rápidos. El primero, ha atacado hoy Kiev con misiles Rusia. Recordemos, había la visita de Antonio Gutiérrez, el secretario de la ONU, y bueno, suponemos que no será por lo conocido que es. Suponemos que ha sido por intentar decir, oiga, que nosotros en nuestra casa, que es lo que consideran los rusos, hacemos lo que queremos. Y en nuestra guerra hacemos lo que queremos. La realidad parece, como han dicho hoy desde la OTAN, que si ha de haber enfrentamiento, esto puede durar años y años. Hombre, sumen a la recesión que se está empezando a ver en Estados Unidos, sumen al desastre de la gestión española, sumen a la política extraña de este país de pactar con gente rarita, vamos a decirlo así, sumen a todo esto. No sabemos por qué la gente está desanimada. Si al final, fíjense, y ya sé que va a sonar irónico, va a sonar casi británico, al final, formar parte de la historia de momentos trascendentales debe ser un lujo que muchos deberíamos disfrutar. Es triste, es lamentable, es duro incluso, pero todos podemos participar en este momento histórico con una cosa, con dos cosas, con tres cosas, con lo que sea. Lo fácil es quedar sentado en el sofá y ver cómo van las cosas. Lo difícil, implicarse en estos momentos y entre todos intentar ver la luz cuando nadie ve la luz. En estos momentos, siempre lo hemos dicho, los momentos difíciles es cuando aparecen los liderazgos, no hablamos solamente de nosotros, que entre nosotros ya tenemos suficiente edad para hacer el tonto, pero es donde muchas personas deben demostrar en iniciativas propias, incluso en la familia, en casa, en situaciones complicadas, deben dar el esfuerzo, porque si no, nadie lo va a hacer por ellos. Y en esa recomendación nos gustaría quedarnos en este día intenso, en este día que se acaba bien entrada la noche, y esperando que mañana les podamos seguir explicando más historias, un poco ya más relajados, y pendientes de todas las novedades que van llegando casi a diario. Como siempre, Telepato, el canal La Transferencia. Nos vamos a despedir hasta mañana en el segundo café y como siempre decimos, seguimos.